Toda forma responde a su nombre, esa es la ley. Todo nombre es operativo, opera generando, y la operación significa que actúa, y esa es la función. Por eso, esto que tiene un trasfondo muy de Vedanta, si es, simplemente es, pero si existe, tiene que operar. Y entonces la pregunta es ¿para qué está aquí uno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si están copiando, me dicen cuando terminen. Gracias. ¿Ya? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Sí. Esto, por así decirlo, viene primero, esto viene después y esto viene al final, por así decirlo, ¿eh? Ya, gracias. Entonces, nuestra referencia es a lo que existe. Hola. ¿Y cómo es que se percibe? Y la palabra latina original es percipere, que es aprehender. Y percibir es el acto por el cual se aprehende una realidad, sea o no sensible. O sea, aprehender significa captar en su totalidad. Si la cosa es sensible, por ejemplo, una flor, un fuego, una fragancia, en todos sus sentidos, ¿eh? Y si la cosa no es sensible, como un concepto, una intención o un deseo, también se puede aprender, pero otra vez en todos sus sentidos. Si no, no hay percepción, que es lo que se llama. Por eso es tan importante la percepción para la imagen y para lo que vamos a ver hoy. El estímulo, o el emisor, como se llama, convencionalmente se lo representa como algo, una entidad, que pasa a través de un medio para llegar a una percepción. Y generalmente, cuando se habla de percepción, se lo presenta así. El esquema debería ser así, que tiene mucho que ver con lo global que veíamos en contra de lo lineal, porque el estímulo causa eventualmente a la percepción a través del medio por el cual pasa un efecto particular, efecto que vuelve al estímulo y así sucesivamente. Y esto es lo que es el devenir en la creación, básicamente. O sea que no es es lo que llaman retroactividad o no, retroalimentación y ese tipo de cosas, ¿eh? Poco desconectadas. Por eso es que el acto perceptivo era fundamental y en esta descripción en particular contiene 7 pasos o elementos o factores o aspectos. Cuando uno percibe o no un contenido en un lapso determinado por un periodo determinado de tiempo. Lo que percibe está organizado, siempre está organizado, si no uno lo organiza seleccionando aquello que le compete. Y esa selección depende, por supuesto, de la precisión de lo que a uno le interesa. Y todo depende básicamente en la objetividad. Cosa que nunca existe. O sea, alguien que percibe algo nunca puede ser objetivo. Y aquí es algo que no mencioné, que me lo pasé, que es una lástima porque explica algo muy interesante en la vida práctica. El color, que forma parte de la percepción de cualquier forma, es muy difícil que la gente sepa los colores. Así como que está lleno de imprecisiones cuando uno habla o utiliza comparaciones. Es un rosa no sé qué, pálido o brillante o oscuro, pero no sabe que hay 10 nombres para rosas, por ejemplo. Y eso, la falla de eso está en que no conocemos los nombres de los colores. Entonces creemos con media docena de nombres más o menos nos las arreglamos. No, un violeta oscuro se llama de una manera particular. Un verde esmeralda es muy diferente de un verde olivo, por ejemplo. Unos son tierras, los otros provienen de otro orden. Es muy interesante. Y esto es universal, ¿eh? Por ejemplo, si uno va
El ejemplo típico es el ejercicio típico que se hace. Aquí hay un muestrario de 10 colores y allá en la otra habitación también, ¿verdad? Entonces tiene que identificar cómo se llaman cada uno de los colores que ha visto, recordándolos allá, sin tener este estímulo presente. Entonces lo busca allá y por ahí si hay 2 rosas parecidos, se confunde. Porque son 2 rosas en lugar de ser magenta y rojo, por ejemplo. Porque no conoce los nombres. Y esto tiene un trasfondo fundamental. Si uno no conoce los nombres de las cosas, en realidad no las conoce. Por eso es tan importante el conocimiento como tal. Y por último, estímulo, medio y percepción. Sí, el estímulo o el emisor, sí, y la percepción. Y decimos que el problema está en que en el medio hay una cantidad inmensa de cosas, por así decirlo. Son hábitos, creencias, ideas, preconceptos, normas, dogmas, preferencias, modos, gustos, tendencias, inclinaciones, suposiciones, manías, opiniones, caprichos, obsesiones, antojos, fantasías, deseos, imperativos, agrados, desagrados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista constituye la totalidad de nuestras opiniones, lo que nosotros llamamos gustos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en el medio, de manera que la percepción siempre está forzosamente teñida por imágenes que tenemos de ciertas cosas. Por eso el tema era entre la imagen y vimos que era una imagen, que era una cualidad sensible presente en la mente en ausencia del estímulo, una traducción personal de la manifestación, figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa, y la explicación típica de las enciclopedias, ¿verdad?, donde se cuestionaba qué es el espíritu, dice, la facultad que tiene el espíritu de reproducir las imágenes de objetos ya percibidos. Y creo que eso era todo, y después vimos una serie de transparencias donde se amplía un poquito alguno de los conceptos, ¿verdad? Bueno, ahora, para el tema de hoy, que confieso que es quizá el tema más difícil que existe, por lo menos en lo personal, siempre he descubierto que como uno no averigua las cosas y vaya a verlas, como todo lo que le cuenten no es verdad. Y así tiene que ser uno con todo, en realidad. Pero uno vive en base a casi mejor dejarlo, que como uno no sabe ser uno mismo, vive en base a todo lo que le han dicho, o explicado, o enseñado, o mostrado, o significado, o informado, como quiera uno llamarlo. O sea, uno vive más bien de afuera que de lo que uno realmente sabe. Por eso los grandes cuestionamientos son los que comienzan cuando uno se cuestiona si realmente sabe uno quién es, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Y otra vez, si Dios existe, y cómo es que existe, y cómo lo puedo ver, y todo lo demás. Si hay algún cuestionamiento. Este es un libro realmente hermoso. Es la filosofía, El niño y la filosofía se llama. Y les voy a leer algunas cosas porque creo que les van a gustar mucho. Es muy especial. Se llama La perplejidad, el primer tema, y dice, Tim, de unos 6 años de edad, mientras se dedicaba activamente a lamer una olla, preguntó, «Papá, ¿cómo podemos estar seguros de que no todo es un sueño?» Sin duda, le parece a Tim que está dedicado activamente a lamer una olla. Si estuviera soñando, suponemos que soñaría que estaba activamente dedicado a lamer una olla. ¿Cuál es la diferencia entre lamer realmente una olla y solo soñar que lo estamos haciendo? Quizá la única diferencia sea que si uno estuviera soñando, podría despertar y saber que lamer la olla era solo un sueño. ¿Le importa a Tim, o debería importarle, saber si está despierto o soñando? Y si es así, ¿cuándo debe importarle? ¿Acaso no sería tan bueno el sabor de la olla?
He hablado como si la pregunta de Tim fuera, ¿cómo puedo saber si estoy soñando? Pero desde luego no es así. Más bien la pregunta es esta. ¿Cómo podemos estar seguros de que no todo es un sueño? Es decir, ¿cómo podemos estar seguros de que alguna vez estamos despiertos? Ven, el libro tiene que ver con filosofía y los aspectos simples, bellos, infantiles, pero no necesariamente inmaduros, de un niño inquieto que hace preguntas fundamentales, que en realidad está filosofando. Continúa y dice, supongamos que todo es un sueño, que es mi sueño. Habría partes de mi sueño en las que parecería que estoy despierto y partes en las que parecería que me encuentro dormido. ¿Cuál podría ser la diferencia entre la vida como creo que es, con sus periodos de vigilia y sus momentos de sueño, y un sueño eterno en el que a veces pienso que estoy despierto y a veces que he soñado esto o aquello? La perplejidad de Tim es puramente filosófica. Tim ha formulado una pregunta que pone en duda una idea muy ordinaria, estar despierto, de manera que nos hace preguntarnos si realmente sabemos algo que la mayoría suponemos saber incuestionablemente. Lo que nos preguntamos es si sabemos que a veces estamos despiertos y que por consiguiente no toda la vida es un sueño. Voy a leer esto de nuevo porque aquí está el puntito inicial. La perplejidad de Tim es depuradamente, es la palabra correcta, filosófica. Tim ha formulado una pregunta que pone en duda una idea muy común, estar despierto. De tal manera que nos hace preguntarnos si realmente sabemos algo que la mayoría suponemos saber incuestionablemente. Lo que nos preguntamos es si sabemos que a veces estamos despiertos y que por consiguiente no toda la vida es un sueño. O sea que la pregunta tiene que ver con la famosa cuestión vedántica, ¿verdad? De qué es Maya, qué es el sueño y la vigilia, y qué es realmente estar despierto. Un día, John Edgar, de 4 años de edad, que a menudo había visto cómo despegaban, se elevaban y gradualmente desaparecían los aviones en la distancia, viajó en uno por primera vez. Cuando el aeroplano dejó de ascender y se apagó la señal que ordenaba a los pasajeros abrocharse los cinturones de seguridad, John Edgar se volvió a su padre y le dijo en tono tranquilo pero aún perplejo: las cosas no se vuelven más pequeñas aquí arriba. Él había visto que cuando un avión despegaba y salía, se perdía en el horizonte y se hacía muy pequeño. Ahora que estaba ahí, se dio cuenta de que en realidad las cosas continuaban del mismo tamaño. Es una deducción elemental bellísima, ¿verdad? Por eso, dice, los filósofos y los psicólogos han discutido desde hace mucho tiempo si un avión que desaparece en la distancia parece volverse más pequeño, y aprendemos a interpretar la apariencia de un objeto que se reduce como un objeto que se aleja en el espacio. O después de haber tenido suficiente experiencia con los objetos que se alejan y regresan hacia nosotros, si el avión sencillamente parece que se aleja en la distancia, y entonces no se necesita deducir ni interpretar nada. Él está mencionando así al pasar ya 3 cosas fundamentales. La primera es el hecho de que él tiene una idea en particular. La segunda es que se hace uno perezoso interiormente cuando ya no cuestiona esas cosas y acepta todo lo que se dice. A lo mejor está a su lado un piloto, le dice, no, mira, lo que pasa es tal cosa, o está un filósofo, le dice, no, mira, lo que sucede es tal otra, o está un oftalmólogo y le dice que todo es un problema visual, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que sea. Es muy interesante el punto de vista, porque él dice más adelante que hay gente que opina de cierta manera y gente que opina de otra. Y dice, el desacuerdo entre estos dos campos, es importante en la epistemología, que es la teoría del conocimiento.
El punto de vista de los datos basados en los sentidos obviamente ve con simpatía la idea de que podemos reconstruir todo el conocimiento del mundo que nos rodea de tal manera que demuestre que se apoya en fundamentos seguros, que son los datos de los sentidos. El otro punto de vista considera que el fundamentalismo en la epistemología es ingenuo y mal concebido. A lo que se está refiriendo, recuerdan, vimos el ejemplo de las líneas paralelas, ¿verdad? Y que uno no puede confiar en los datos que le reporta los sentidos a la mente. Porque la mente puede tener la idea de que esas líneas se deforman, ¿verdad? Entonces las ve deformes, ya sea alejándose o no siendo paralelas, en otras palabras, ¿sí? Y el sentido no le da ninguna pauta en la cual pueda confiar. De manera que uno duda o se queda clavado en la idea que tiene y dice, no, sí, a mí me han dicho que son paralelas, deben ser paralelas, aunque yo, por mí, no son paralelas, ¿verdad? Ven cómo estas cosas son fundamentales en la mente como para procurar indagar qué es realmente una idea. Alicia en el País de las Maravillas. Pronto sus ojos descubrieron una cajita de vidrio que se encontraba debajo de la mesa. Ella la abrió y descubrió dentro un pastelillo que tenía inscritas las palabras «cómeme», bellamente formadas con grosellas. «Bien me lo comeré», dijo Alicia. «Y si me hace crecer, podré alcanzar la llave. Y si me hace volverme más pequeña, podré deslizarme bajo la puerta. En cualquier caso, podré llegar al jardín, y no me importa cuál de las dos cosas suceda». Se comió un pedacito y se dijo ansiosamente, «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?», mientras ponía la mano encima de la cabeza para sentir si crecía o disminuía de tamaño, y se sorprendió mucho al descubrir que se había quedado del mismo tamaño. La imaginación no hay obra como esa, ¿verdad? Entonces dice, si la conclusión de John Edgar, el muchacho ¿verdad?, se basa sencillamente en el aspecto de las cosas en la cabina que lo rodea, su deducción es tan dudosa como la de Alicia. Sin embargo, es indudable que pronto mirará a través de la ventanilla. Quizá verá el aeropuerto del que partió el aeroplano. Verá que la gente y los aviones que aún se encuentran en tierra se han reducido de la misma manera que los aeroplanos se reducen en la distancia cuando él se encuentra en tierra. Reflexionar en estos datos quizá le hagan distinguir la apariencia de la realidad e inferir que los objetos que se alejan parecen volverse más pequeños, aunque en realidad conservan su tamaño. Esto es para ablandar un poco el tema, porque él insiste en los cuestionamientos y cómo, por supuesto, nosotros los adultos hemos perdido lo que se da en llamar la capacidad de azoro. Uno no se azora de nada. Y porque no se azora de nada, simplemente no inquiere. Y porque no inquiere, se queda siempre siendo niño viejo, por así decirlo. Es decir, no madura. Hay un diálogo. La niña dice, esa mesa podría servir para sentarse, ¿no es cierto? El adulto dice, sí, pero en realidad es para escribir. La niña dice, pero podría servir, ¿no es cierto? La niña dice, esa liga de medias podría servir para sostener las cubiertas de las botellas, ¿no es así? El adulto dice, sí, pero en realidad sirve para sostener las medias. Y la niña dice, pero podría servir, ¿no es cierto? Este es un juego, dice el autor, de interés filosófico. Hay una tendencia natural, enclavada firmemente en la filosofía de Platón y de Aristóteles, a comprender la naturaleza de una cosa, haciendo referencia al propósito que sirve o que podría servir. Esta tendencia parece bastante apropiada cuando estamos hablando de artefactos. Cuando veíamos que era una función, nos tenemos que referir y trascender todo esto, ¿verdad?, para irnos a ver cuál es la forma que corresponde a esa función. Una tendencia a comprender la naturaleza de una cosa haciendo referencia al propósito que sirve o que podría servir. Por ejemplo, mi auto tiene un compartimiento curioso entre los asientos delanteros.
Este compartimiento tiene una tapa rara que parece diseñada con un propósito definido, aunque no puedo imaginar cuál es. No sé qué es ese compartimiento y no saber qué es equivale a no saber para qué sirve. Por eso esto es mucho más profundo de lo que parece. Porque otra vez digo, da pie o tema a otras cosas. Este otro ejemplo es útil para investigar la idea de que la filosofía parece ser un juego. O pueda ser un juego. La idea dice, supóngase que trato de comunicar a mi hijo, como lo hice cuando él tenía 8 años de edad, el axioma. No puedes estar en 2 lugares a la vez. Ese es un axioma, ¿sí? Es geométrico en ese sentido y proviene de la base de la geometría, que un cuerpo no puede estar en 2 lados al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, supóngase que me responde como lo hizo entonces, porque la respuesta fue, sí, puedes estarlo. Puedes estar al mismo tiempo en la recámara y en la casa. Entonces, le respondí con un poco con una mezcla de orgullo y asombro. Pero yo no quiero decir eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Es divino esto. Este juego consiste en tratar de darle un sentido al axioma para que se convierta en una verdad. Si dijera, me refiero a 2 lugares que no están uno dentro del otro, él podría contestarme, bien, la recámara no está en el pasillo. No se halla en la recámara, pero puedes poner un pie en cada uno de ellos y encontrarte en los 2 lugares a la vez. Entonces podría replicarle, me refiero a estar totalmente en 2 lugares que no están el uno dentro del otro. Es bellísimo porque fíjense cómo hasta cierto punto, aunque el niño tiene 8 años y por supuesto tiene ideas, sus ideas no son tan estáticas como las que tenemos nosotros. Aceptan incluso el juego. Esto es bellísimo y quizá aquí podríamos terminar este aspecto, pero creo que me parece una cosa maravillosa. Dice, a la hora del almuerzo, los niños hablan acerca del principio del mundo. Dan, de 6 años y 1 mes, insiste en que sin importar lo que pueda señalarse como un principio, debe haber habido algo antes de eso. Afirmó, ¿ves? Podría decirse que antes que todo una piedra y que todo provino de esa piedra, pero, haciendo gran énfasis, ¿de dónde provino esa piedra? Hubo 2 o 3 variantes de este tema. Luego Jane, de 11 años, con su cantidad superior de conocimientos, dijo, bien, he leído que la Tierra era una parte del Sol y que la Luna era una parte de la Tierra. Dan, con aire de quien quiere descubrir una falacia, preguntó, ¿pero de dónde vino el Sol? Y Tommy, 5 años, 4 meses, que había estado escuchando todas estas cosas en silencio, entonces dijo con gran sonrisa, yo sé de dónde vino el Sol. Los otros le preguntaron con vehemencia, ¿lo sabes, Tommy? ¿Lo sabes? ¿De dónde vino? Dínoslo. Él sonrió aún más ampliamente y dijo, no se los diré. O sea que él sabía, pero no se los iba a decir, ¿verdad? Es qué ingenioso que es todo eso, y qué simple, qué juguetón, qué divertido, ¿verdad? Entonces todos se rieron, por supuesto. ¿Sí? Me pareció que esto era importante, porque les confieso que hablar de lo que es la idea o el idealismo, todas estas cosas, es realmente muy difícil. Porque está todo lleno de ideas. Entonces, cuando uno busca alguna fuente original, por así decirlo, no la puede encontrar más que en uno mismo. Y no pretende uno ser ni filósofo, ni psicólogo, ni investigador de ningún orden, sino simplemente una persona relativamente sensata, que no se traga cualquier cosa que aparezca ni en los diccionarios, ni en las enciclopedias, ni en ningún otro lado, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con lo que habíamos visto antes. Imágenes.
Cuando se habla de lo ideal, porque ese es el tema de la plática como tal, incluye idea e idealismo, porque es una plática muy sencilla, es muy elemental. La gente generalmente confunde y se debe tener una idea clara de qué es lo ideal y qué es el idealismo. ¿Sí? Aurobindo dice una cosa que es muy difícil de entender. Dice varias cosas, ¿verdad? Estas dos son de Aurobindo. Dice, lo ideal es la realidad eterna aún no realizada. Al nivel en que uno esté trabajando, uno dice, sí, yo hubiera querido una esposa rica, hermosa, bella y virgen, por así decirlo, pero me tuve que conformar, ¿verdad?, con una cosa intermedia, porque de eso no venían, por ejemplo, ¿verdad? O viceversa para el caso. Es la realidad eterna aún no realizada. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, una vez que tuve un problema con un grupo de estudiantes, entré así al aula, no estábamos en muy buenos términos, y les pregunté a todos, después de hablar un ratito, si ellos no tenían algún ideal. Y me miraron con cara de what, como dice el anuncio, ¿sí? Me dijo, ¿cómo qué? Y me di cuenta que no tenían ningún ideal. Estaban llenos de deseos, llenos de imágenes, llenos de ideas, pero ideales no tenían ninguno. O sea, no tenían ningún principio en el cual apoyarse, por lo menos para seguir adelante. Y si lo tenían, pensaban que era un principio de algo que en realidad no era, porque estaban haciendo todo lo contrario. Nosotros en general somos así, ¿eh? Ideales no tenemos ideas, pero no ideales. Porque idea es la realización de una verdad en conciencia. Como igual un hecho es su realización en poder. La segunda parte es la parte, por así decirlo, empírica. Y habla de que un hecho es, a ver, demuéstramelo. Entonces él saca lo que tenga de su bolsa y dice, aquí están. Ah, bueno, entonces ahora sí te creo. ¿Sí? Idea es la realización de una verdad en conciencia. O sea que lo que nosotros llamamos una idea no es nada más que una opinión. En general lo dice, ¿tienes alguna idea de cómo me llego allí o cómo solucionar este problema? Ideas no, tiene opiniones. Las ideas son de un orden mucho, mucho más elevado. Son mucho más profundas, son mucho más... tienen que ver con conciencia. Es una realidad consciente. Eso es lo que es una idea. En el ideal de la razón, Kant habla de la idea de una realidad que lo albergue todo, Dios, que contenga la determinación de toda existencia finita. Él es un profundísimo pensador y filósofo, ¿verdad? Y es práctico. Está hablando de algo que contenga la determinación de toda existencia finita, con lo cual automáticamente esa realidad, que sería el ideal de la razón, contendría todas las existencias finitas. Y si uno tuviera ese ideal de la razón, podría ver todo cuanto existe que es finito. Tiene que ver entonces con lo infinito. Algo de esto, porque la cosa está aquí, para ver a qué... Una de las cosas más interesantes que hay, como siempre, es rastrear el origen de una palabra. Y a mí siempre me llamó la atención una palabra en inglés, que es wit, o witty. Me parece que nosotros no teníamos una traducción para lo que eso quería decir. La raíz de la palabra idea es wade, es una lengua indoeuropea e indica la visión que sirve al conocimiento. O sea que una idea no es cualquier cosa, porque resolver un problema de tráfico no es un problema de conocimiento, eso.
Es como que hay que poner las cosas en su lugar, por eso la gente tiene tantas ideas. La gente no tiene ninguna idea. Ni tiene idea de cómo es, ni para qué está aquí, ni para qué vino, ni qué es lo que tiene que hacer. Imagina. Vemos otra vez imágenes, ¿verdad? Pero idea no tiene ninguna. Por eso hace lo que hace. Una vez hace una cosa. Pero si tú dijiste que ibas a... sí, pero eso fue ayer. Ayer quiere decir hace 5 años, o sí me recibí de no sé qué, pero estoy trabajando en otra cosa. Ideas no tiene. Porque fíjense lo que es. En sánscrito es wit. Wit, como la revista. Weda. Mira lo que es Weda, ¿verdad? Y en el griego, que es de donde viene todo esto, porque ellos fueron los primeros que empezaron a usar todo esto, básicamente quiere decir ver. Eidos, y palabras todas asociadas, es apariencia. Eidolón, imagen, eidesis, ciencia, e idea, aspecto. Ahora, todo esto está como junto, ¿sí? Está junto, no hay que... La primera declaración, que es de un diccionario etimológico muy bello, muy witty, dice, indica la visión que sirve al conocimiento. Digo, si uno toma una guía de Moscú en ruso, difícil que entienda dónde está, ¿no? A no ser que sepa ruso. ¿Sí? No tiene la más mínima idea de lo que está viendo. Se supone que está viendo algo, pero por comenzar no percibe nada. Tampoco entiende nada. Le falta esa luz, ¿verdad? Que indica poder ver, ¿sí? Que sirve al conocimiento. Cuando uno toma las cosas siempre, generalmente al revés. El conocimiento es algo que se puede ver cuando hay luz. Antes no. El conocimiento no es un conocimiento mío, es el conocimiento de lo que es. Por eso el conocimiento es eterno como tal, no es mío. Cuando yo conozco algo o conozco otro idioma, creo que sé más. Mentiras, tengo las mismas ignorancias pero en otro idioma. Digo, es una duplicidad de ignorancias, ¿verdad? No se crean que el meterse más cosas hace que uno sepa más o conozca más. El conocimiento tiene que ver con las ideas que uno tenga, hasta que finalmente no tenga ninguna. Que también es una idea. O sea que para lidiar con esos temas es muy difícil, sobre todo para alguien que, por así decirlo, recién inquiere. Y si no inquiere, nunca pasa nada, ¿eh? La palabra wit a la que hacía referencia es muy bonita, es conocer, saber, está aliada a widere, visión, tiene que ver con ver, es ver. Es conocimiento. Por ejemplo, un hombre sabio es un hombre wise. Y la inteligencia, la imaginación, el ingenio y witty es gracioso. Gracioso en el sentido convencional de que es divertido. Gracioso en el sentido profundo de que tiene gracia. Y la gracia no es algo que uno te pueda improvisar. La gracia se da, como el conocimiento se da. Entonces, lo que realmente es una idea, y ahí viene el asunto de qué es lo ideal. La idea no es ninguna de las ideas que uno pueda tener acerca de qué es una idea. Porque no puede trabajar así. Si trabaja así, nunca va a llegar a nada más que a otra idea. Es como llegar a conocer aquello que es simplemente porque es. Y sacarle todo lo que le han puesto o le hemos puesto todos nosotros en el curso de, pues, por lo menos nosotros en el curso de los 2000 años, ¿verdad? Más, 2500. Platón, Sócrates, 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Y los pre-socráticos. Y parecen los niños, los presocráticos son los niños. Esas gentes que cuestionan limpiamente. Todavía no hay sistemas, no hay internet, no hay nada. No hay ninguna otra referencia más que uno mismo. Entonces cuestionan y cuestionan y cuestionan. Y se reúnen, platican, discuten. Uno dice algo, otro dice otra cosa, estarán o no de acuerdo. Mucha importancia no tiene porque están investigando. Es como cuando la gente investiga, ¿sí? Entonces, eso les da una cierta cantidad de conocimiento, una cierta cantidad de
ideas que después empiezan, lamentablemente, por así decirlo, a desarrollarse. No se piense que el desarrollo es algo extraordinario, ¿eh? Depende de con qué criterio se haga. Si se hace sin ninguna idea, termina en una confusión espantosa. Uno toma cualquier libro de filosofía e intenta escudriñar qué es lo que están diciendo y se dan cuenta uno después de un ratito de que están discutiendo acerca de una cosa no existente que otro dijo que sí era. Y entonces hacen tesis, unas cosas dificilísimas con una terminología realmente muy, muy extraña para cualquier hombre sensato. Y eso no quiere decir que el filosofar no sea lo que corresponde, pero el filosofar es el ingenuo despertar de los niños cuando preguntan. Nosotros más que preguntar, generalmente discutimos. O sea, el discurrir intelectual no existe, existe la discusión mental y son dos niveles completamente distintos. El discurrir intelectual es cuando el intelecto discierne y separa lo que es de lo que no es en la medida de lo que puede. La discusión mental es cuando uno piensa que es de cierta manera y el otro piensa que es de otra. Todo va a seguir así por los siglos de los siglos. Nadie va a convencer a nadie, porque no se convence así a la gente y además no hay por qué convencerla. La gente puede pensar todo lo que quiera, es totalmente libre para hacerlo. Siempre y cuando se cuestionara algo de vez en cuando. Y ese es el propósito de lo que realmente es una idea. Entonces, fíjese, desde el mundo ideal, por así decirlo, por así llamarlo por el momento, en Occidente. Desde el mundo ideal de Sócrates y de Platón, con sus academias y con sus investigaciones puras acerca de lo que es la realidad, la verdad o el bien, como ellos solían llamarlo, ¿sí? Desde eso hasta nuestras épocas hay un camino que va del idealismo al materialismo. Y es un camino simplemente por andar caminando sin preguntar dónde está la dirección. Uno camina, deambula, por así decir, por la mente, se cae del intelecto, deambula por la mente e intenta encontrar allí algo que nunca estuvo y nunca estará. La verdad no está en la mente, la verdad está en lo intelectual. Más bien se refleja en lo intelectual. Y para estar en lo intelectual hay que tener idea de lo que es lo intelectual. Entonces la idea no es una opinión, ni siquiera la puedo concebir. Y para reconocer las grandes ideas que ha habido en el mundo, para reconocer, uno tiene que tener por lo menos un equipo o un entrenamiento pues aproximado al de aquellos que vieron o dieron esas grandes ideas. Porque si no, como decía un maestro sabio, ¿verdad? Las etapas en la vida se miden por los estados de conciencia, no por la cantidad, por los estados de conciencia. Vale más un Jesús a cierto nivel que diga 3 cosas, y ya con eso, que 18.000 repeticiones por internet, por un año seguido, gratis, para colmo, ¿verdad? Sí, lo gratuito tiene el enorme peligro de que lo hace uno ocioso, de que uno no hace esfuerzo alguno por nada. Todo lo quiere ya hecho, todo lo quiere digerido. Tiene programas para eso. Es lo que vimos antes. Las imágenes que tiene son programas autohechos que uno autousa para convencerse de que uno está haciendo algo. No está haciendo absolutamente nada. Digo, uno si comiera 2 días regurgitando, al tercer día se enferma. Y uno no se da cuenta que en la mente está regurgitando viejas, no ideas, opiniones, manías, modas, costumbres, porque no tiene ideas. Cuando uno no tiene ideas, tiene que recurrir a aquellos que las han tenido o a copiar. Y en general, eso es lo que todo el mundo estamos de alguna manera haciendo. Entonces, ¿qué es? 2.500 años, prácticamente, yo no diría desperdicio, porque en la creación todo es útil, eso para algo servirá. Servirá para alguno de vez en cuando se despierte y diga, esto no es como han dicho ni Aristóteles, ni Kant, ni Hegel, ni nadie. Esto realmente es mucho más simple, como dirían los niños. Y el sistema que usa el niño cuando se le da la oportunidad de ver que el avión pequeño no se hace más pequeño cuando él está adentro, es lo que se llama la experiencia directa. Él tiene experiencia directa de esto. Entonces él habla ya con conocimiento y no tiene ninguna idea al respecto. Ideas tenía antes,
Ya después no tiene ideas. De modo que la idea máxima es no tener ideas. Y es conseguir esa idea, llegar a esa idea, realizar esa idea, y es otra vez lo que decía Aurobindo, es quizá lo más difícil. Pero en esta historia, el comienzo en realidad debería haber sido este poema anónimo azteca que dice que venimos a la tierra a vivir no es verdad. Venimos nada más que para dormir, soñar. Y tiene mucho que ver con esto, porque uno va a aceptar como ya palabra santa o sagrada o como se quiera, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se cayó. Que lo que se nos dice es cierto. No leí porque los cuentos que él tienen que ver con psicología. No son cuentos, son anécdotas, ¿verdad? Cuando uno acepta sin cuestionar que el mensaje que uno recibe desde afuera se recibe invertido y que uno ha aprendido a otra vez invertirlo. Digo, no es que uno aquí adentro haya un señor que le esté dando vuelta a las cosas todo el tiempo. No es así. Es que lo que uno ve, lo ve en la retina. Y ya sabe que está al revés. Digo, ¿y cómo lo aprendió? Pues en la práctica, ¿no? Porque sentarse en una silla que está al revés es muy difícil. Entonces tiene que aceptar tácitamente que la silla está volteada. Porque así lo hace todo el mundo. ¿Ves? Aquello allí arriba, dicen. Y él dice, pues allí arriba. A eso le llaman arriba. Y esto aquí abajo. ¿Sí? Entonces, así uno aprende absolutamente todo. Uno va a aprender los colores de quienes les enseñó los primarios. Amarillo, rojo y azul, ¿verdad? Y cuando empezamos con el verde, dicen, no, es que hay muchos verdes. Sí, pero es el color que más se usa en la naturaleza. ¿Cuántos verdes habrá? Pues, mira, oscuro, claro. No, esos no son, esos son grados de verde. ¿Cómo se llaman los verdes? Se llaman verde así, verde así. Uno aprende lo que le enseñan. Y como no se cuestione, como ellos que hacen esos cuestionamientos tan hermosos, ¿verdad? Ahí se va a quedar. Entonces, la vida en realidad es para cuestionarse todo el tiempo. No cuestionarse estúpidamente si este libro está al derecho o está al revés. No, porque la mente tiende mucho a hacer esas tontas asunciones, ¿verdad? Pero nuestro camino del idealismo al materialismo está ahí relativamente claro en que el materialismo tiene por base, acepta lo espacial, lo pictórico, lo corpóreo, lo sensible, lo no valorativo, lo fáctico y lo mecánico. Lo espacial quiere decir que lo típico. Todo ocurre en el espacio en un tiempo determinado y tiene una causa. Nosotros eso lo aceptamos como si no hubiera otra solución. Como si ese fuera el ABC, lo cual no es cierto. Espacial quiere decir que ocurre en el espacio. Mira, si esto pasó ayer, ¿cómo puede volver a pasar hoy? Sí, en las guerras todos se lanzan a la última bomba que cayó porque dicen que ahí no va a caer otra bomba. Digo, y a lo mejor se salvan, y a lo mejor no. Pero es un hecho que la gente opta por esas cosas porque dicen, no, esto no puede suceder dos veces, ¿verdad? Fíjense lo que le pasó a Taesa, ¿no? Y a la gente que tenía boletos. Vean las ideas que tenía respecto de si volaba, porque ya que se cayó uno no se iba a caer otro, y el otro mucho más pragmático que te dice, no, estos se caen, yo no vuelo. Son ideas, todas son ideas, ¿verdad? El asunto es que la que no voló fue Taesa. Al final. Así que no había ni siquiera que plantearse esos problemas. Pictórico en el sentido de que todos son cuadros. Todo lo que yo digo son cuadros. Lo de Taesa es un cuadro. Es algo que, como si fuera una ilustración. Por eso uno dice, dame un ejemplo, dame una ilustración, ¿sí? Muéstramelo. Muéstramelo cómo. Pictóricamente. Corpóreo, eso es lo que da casi origen al tema. Solo la materia es real o existente. Es el constituyente fundamental del universo. El famoso si no lo veo, no lo creo, el famoso pragmatismo, el empirismo, todo lo que yo veo, siento, toco, eso es. Todo lo demás sabe, como dicen ustedes, ¿verdad?
no valorativo, fáctico y mecánico. No valorativo, porque no importa, en el materialismo no importa absolutamente nada con respecto a los valores. Lo que interesa son las cantidades. No me importa cuánta droga hace mal. ¿Cuánta vendiste? No es cuestión de valorar las cosas, todo se mide. Hay una expresión típica de lo que es el materialismo, que se utiliza, más que nada lo utilizan los gringos, y dicen que cualquier cosa cuando es buena o bella, vale $1.000.000. Miren qué sistema de comparar. Todo se compara con dinero. Si vale 3, ¿sí? No, pero si vale $1.000.000, cuando es bueno es porque cuesta mucho. ¿Sí? Es fáctico, se basa en los hechos. Hechos, fact, hacer, hechos, nada más. A mí no me vengas con que tuviste problemas para. Dime dónde está el dinero. No, aquí está, aquí dice, es al pie de la letra, el famoso al pie de la letra. Y por supuesto que es mecánico. Quiere decir que esa manera de ver las cosas, no se crea que uno no la acepta. De veras, el Internet es un ejemplo. Uno acepta. Está buscando ese quién es. Y va a aceptar eso que le están diciendo. ¿Por qué no lo cuestiona? Por lo menos, ¿por qué no lo somete a la razón? Someterlo a la razón, no más que eso. ¿Qué es lo más que uno puede llegar a hacer? El idealismo supraespacial. Eso quiere decir, es más allá, es trascendente. No es lo importante que esté en un lugar determinado, lo importante es trascender ese lugar. No pictórico. O sea, no se deja llevar por los monitos que le muestran, o las alhajitas que le están vendiendo, ¿sí? O lee la letra pequeña. Lo que no está ahí. Incorpóreo. Suprasensible. Todo tiene que ver con trascender, con ir más allá. Suprasensible, ¿sí? Hay 2 veces valorativo. Pero no, una sola vez con una es suficiente, ¿sí? O sea, le da valor a las cosas. La axiología opera. Una cosa tiene su valor por algo, y el asunto está en descubrir por qué tiene ese valor. No en aceptar que cuesta $1.000.000 y que por eso es bueno. O si es barato es malo. Diga, no hay cosa más barata que el conocimiento. Es teleológico. Tema teórico o práctico que acentúa la importancia de la mente, pero mente considerándola como una cosa muy grande, ya sea alma, espíritu o vida, o lo que es característico de ella. El punto de partida es qué idea tengo yo de qué es todo. Y verán que si son honestos, verán que no tienen la más mínima idea. Como uno no se lo haya cuestionado, uno se tiene que cuestionar las cosas, porque generalmente se las cuestiona cuando le pasa a uno algo. Entonces lo cuestiona. En los momentos de crisis dice, caray, sí es cierto, debería haber tenido un seguro. Nunca estudió que era un seguro de vida, por ejemplo, ¿verdad? Si cree en esas cosas, no importa en lo que crea, es haberlo reflexionado o haberlo considerado. En el mundo físico, en el mundo, por así decirlo, la maravilla de hablar con una persona de otro orden es que cuando uno le pregunta algo o escucha sus respuestas, parece que él hubiera reflexionado sobre todo. Porque las respuestas que da son sensatas, razonables, simples, al acceso de uno. Dice lo que tiene que decir, no tiene rollo, es escueto, es breve, es inteligente, es sensible. Todas estas cosas que están aquí. Y uno dice, caray, como que, ¿qué he estado haciendo yo comparado con? Yo me la he estado pasando pensando acerca de las cosas, pero nunca ni reflexionando, ni considerándolas, ni procurando descubrir cuál es la idea, por comenzar, que yo tengo respecto de algo. ¿Y qué quiere decir idea?
Porque las ideas finalmente no son ninguna cosa. Siempre saltamos a los efectos. Siempre saltamos a los efectos. Digo, lo hacemos todos juntos. Si yo les digo, miren, tenemos 18 pesos o 180 y todos tenemos hambre. ¿Alguna idea de qué podemos comprar? Uno va a decir, no sé qué, el otro que palomitas, el otro que dulces para sacarnos el hambre. Cada uno va a ser ingenioso, witty a su manera, ¿verdad? Y es lógico que así sea, ¿sí? Pero eso no es una idea. Ese es el resultado de una idea. Es el resultado de haber visto algo, evidentemente en algún lugar, por así decirlo, porque me inclino a este aspecto, y estar viviendo de esa que nosotros llamamos idea. Por eso es luz, o es haber visto algo. Entonces, se puede ver algo y no se va a ver nunca una idea. Nunca se pueden ver las ideas. Las ideas no se pueden ver. Las ideas procuran, ocurren, hacen qué, ciertas cosas. Entonces, uno puede decir, sí, esa fue una buena idea. Pero verán que en realidad no hay muchas buenas ideas. Los sistemas no son ideas. Uno muchas veces se va con la finta de los sistemas. Por eso vamos a hablar de lo sistemático. Los sistemas son métodos, algunos naturales, otros totalmente artificiales, inventados por nosotros, que se tienen para procurar arribar a alguna conclusión. Esos son los sistemas. Entonces confundimos mucho qué es una idea, qué es un sistema, qué es una imagen, qué es una opinión. Y ahí está el grave problema de lo que decía al principio, que era una idea. ¿Y por qué? Esto no es difícil. Nada es difícil en realidad. Es difícil porque lleva trabajo, porque uno es así de bruto. Y tiene que estar descubriendo y cuestionando todo. Por eso cuando apareció la idea de hacer una revista que se llamara de cierta manera, lo que vino no fue una idea que yo tuve, fue la idea de que se llamara WIT. ¿Y por qué? Por todo esto. No para decir, mire, si se llama WIT se va a vender más, o va a ser más barata, o va a ser más codiciada. Nadie sabe lo que es WIT. Y no lo pusimos como debe ser escrito, con V corta, ¿verdad? Porque la gente iba a pensar que era una revista de vinos. ¿Sí? Porque era WIT, ¿no? En cambio es WIT, por eso hubo que ponerla así WIT, para que más o menos volviera WIT. ¿Sí? Pero todo está aquí, ¿eh? Todo está pues ¿dónde va a estar? Es el origen. No está en otro lado. Y lo que realmente quiere decir es, idea indica visión que sirve al conocimiento o para conocer. Eso es una idea. O sea que uno ve desde dónde hablaba Sócrates. Porque Platón inventa, entre comillas, el mundo de las ideas, que le llaman, ¿verdad? Él es el típico, él es el arquetipo de esto. Hablando de arquetipos, para Platón, las ideas son los arquetipos de lo divino, que él le llama el bien. Y como va a salir en Lúdica, en la próxima Lúdica, hay una enorme diferencia entre un arquetipo y un prototipo. Nosotros vivimos en base a prototipos a los cuales llamamos ideas. Los arquetipos para nosotros en esta época prácticamente son inalcanzables, tan brutos somos. Entonces lo único que hacemos es copiar. Un prototipo es algo que sirve para ser copiado. Un arquetipo no se puede copiar, porque es esencial. Digo, ¿uno cómo va a copiar el agua? ¿Qué va a terminar haciendo? Agua, ¿no? No otra cosa. Es tremendo, pero es todo así. Pero uno piensa que con la tecnología ahora sí puede copiar el agua. No, porque ¿qué va a terminar teniendo? Si es auténtica, original, genuina, 100%, va a terminar teniendo agua. Entonces, ¿qué copió? Es muy extraño esto, pero así es como funciona todo, ¿eh? Entonces, si tenemos imágenes de cualquier cosa, quiere decir que no tenemos lo que se suele llamar ideas propias sobre las cosas. Y si no tenemos ideas propias sobre las cosas, pues lo más fácil es ser humilde, muy modesto y decir no sé, que pretender saber, porque pretender saber implica entrar en algún tipo de idea que le es totalmente ajeno a uno, más que nada desconocida. Algo que le es desconocido a uno. Y defender eso un poquito a sabiendas, si se es suficientemente honesto, de que uno está usando algo que en realidad no sabe. Por eso, sobre cualquier
tema, sobre cualquier cosa, hay que investigar la idea que uno le llama, ¿verdad? Que si a lo mejor se investiga como es debido o con suficiente profundidad, se dará cuenta que no es más que una opinión o algo muy pasajero, pero nunca es algo que tenga que ver con la realidad. Por eso, cuando, así brevemente nomás, y para terminar, por eso, la idea es la realización. Cuando se habla de la realización quiere decir el hacer real. ¿Qué se hace real? Una verdad. ¿Dónde? En conciencia. Eso es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Uno ni sabe qué es conciencia, no tiene mucha idea clara de lo que es verdad, porque como no la practica mucho, entonces en realidad no tiene experiencia directa de lo que es la verdad. Y realizar no quiere decir en este contexto concretarlo en algo. No, es cuando eso, un brote, en lo único que puede realizarse es en fruto. Eso quiere decir realizarse. O sea, es algo como que está latente y se hace patente. Cuando se hace patente y ese estar patente dura, ¿sí? Dura en la forma de algún mensaje de algún tipo. ¿Cómo son los mensajes de los maestros? Que son brevísimos, ¿verdad? Y duran toda la vida, son eternos. Porque provienen de la eternidad, no porque ellos los hayan hecho así. O les impriman, no, simplemente porque se manifestaron como una verdad en conciencia. Entonces, esas son por así decir, las ideas, ¿sí? Por eso él pone esta analogía como un hecho es su realización en poder. Poder en el gran sentido de la palabra, ¿sí? Bueno, no hay película hoy, ¿eh? No. ¿Hay alguna pregunta, así en general? O en particular sobre esto. No tiene idea. Quitamos la idea de que las ideas Sí, es que uno califica, pero otra vez, si uno ve esa lista es solamente, se podría llenar todo esto con la lista de lo que impide una percepción clara de las cosas. Podría haber una palabrita al lado de la otra, y todo eso impide. Porque, por eso la humildad. impide que entren las ideas. Es que las ideas no tienen que entrar, tienen que salir. No, pero hablando en No, en el contexto, usted para poder ver las cosas no tiene que verlas con ideas. Si las ve con ideas, no las ve. Está viendo las ideas reflejadas en esa cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, las ideas en realidad no tienen un viaje del exterior hacia el interior. Lo mejor es que uno se quede sin ideas. Bueno, eso es muy duro de escuchar al principio. Y hay que saber escucharlo. Porque o uno vive en base a esto, o uno vive en base a aquello. No, Las ideas es conocerlo. prácticamente sí. Digo, por eso, ¿qué decían Sócrates, qué decía Platón, verdad? Digo, su gran verdad es decir, solo sé que no sé nada. Maestro, ¿usted quiere decir que no tiene ideas? Le pregunta el de BBC o el de NBC o el de CNN o el de Televisa para el caso, ¿verdad? ¿Qué va a decir Platón? ¿O qué va a decir Sócrates? Es lo mismo para el caso. Sí, pero tú no entenderás. ¿Te acuerdas la respuesta de Baba, verdad? Pasa que tú no sabes que eres Dios. ¿Sí? Entonces, si no sabes que eres Dios, ¿qué andas preguntando? Primero ocúpate de averiguar algo al respecto. Y después, a ese nivel, si quieres, platicamos de un rato. Pero primero tienes que sacarte las ideas, ¿verdad? Por eso todos los grandes maestros de alguna manera están hablando de esto, ¿sí? Y la analogía esa del cuentito es hermoso del sabio chino o japonés, nunca me acuerdo cuál es, ¿sí? Que va a visitarlo un hombre muy prestigioso, ¿sí? Y que le ofrece el sabio una taza de té. Y le empieza a servir el té, y le sirve el té, y el té se desborda, y el té se cae. Y usted dice, oiga, ¿pero qué está haciendo? Dice, mira, tú estás muy lleno de ideas, ¿sí? Sobre algo que está lleno, se va a derramar todo. Primero tienes que vaciarte. Y entonces después ven y platica conmigo. Y muy graciosamente lo despidió, ¿no? Sí, o sea que él
estaba lleno de ideas sobre lo que iba a preguntar, de lo que iban a hablar, qué le iba a decir el otro, de qué tradición venía, sí, cuántos años decía que estaba en esto, y para demostrar que él también sabía mucho, ¿verdad? Dice, no, si entras vacío te puedes llenar, pero si entras lleno, no hay manera de que consigas algo más o logres algo más. Tiene mucho que ver con esto. O sea, la idea esencial, por así decirlo, como en estas cosas, es la no idea. El conocimiento es el resultado del motor de las ideas. No. Conocimiento no es resultado de ninguna cosa. El conocimiento simplemente es. Porque simplemente es, y porque no es una idea en particular, todavía existe.